Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo verles acá con ustedes, verles en persona, ¿verdad? Y como dice el pastor, pues es bueno predicar otra vez a seres humanos, ¿verdad? Entonces, sí está. Muy bien. Pues hermanos, vamos a ver nuestras Biblias, vamos al tema del día de hoy, en esta tarde. Algunos ya se gozaron, ya sabe que dígale, hermano, si terminamos temprano. ¿Okay? No dijeron amén, o que vamos a durar más. Ok, no se crea. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, por favor, el libro de Efesios. Libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, comenzando del versículo 11, por favor, y terminamos hasta el versículo 24. Efesios 4, del 11 al 24, voy a leer yo y ustedes leen. Bueno, voy a leer, nomás siga con su vista, hermanos, nada más para irnos corrido, nomás siga con su vista. En Efesios 4, del 11 al 24, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Versículo 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Voy a leer el versículo 13, una vez más, que es a partir donde va a comenzar lo que es el mensaje. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar, que el Señor bendiga el mensaje. Señor, gracias le damos por este día, gracias por lo bueno que usted ha sido. Te pido que bendiga, Señor, tu palabra, que va a ser expuesta, Señor, que no sea yo, sino sea solamente su Espíritu Santo. Señor, habla a nuestros corazones, Padre, y que su nombre sea glorificado. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tema del día de hoy, bueno, ya lo hemos anunciado. Una de las cosas más importantes para todos nosotros, y voy a hablar acerca del tema de a la medida de Cristo, ¿verdad? Como había mencionado, siempre esto ha sido algo parte de cada uno de nosotros, el medir. ¿A cuántos han usado la medida? Ya sea una regla, ya sea una cinta métrica, ¿verdad? La cinta métrica la usamos esta semana, hemos usado mucha de la cinta métrica. ¿Para qué? Para que pues, el cuarto, la oficina del pastor pueda salir todo a la medida. Y cuán importante, hermanos, es tener una medida correcta, ¿verdad? Y medir nos ayuda a no equivocarnos. Medir es gran parte de nuestra vida diaria.
y se conforma de nuestras medidas, ¿verdad? Nosotros medimos muchas cosas, nosotros medimos la ropa, nosotros buscamos, ¿verdad?, qué talla somos, ¿verdad? Cuando inició la cuarentena, somos una talla, ya que acabó la cuarentena, pues somos otra talla, ¿verdad? Entonces, estas cosas, hermanos, las medidas son algo diario para nosotros, son algo que siempre usamos. Medidas de cocina, medidas de los ingredientes. Es importante tener medidas, ¿verdad? Y cuando usted trata de hacerlo, pues al ahí se va sin ninguna medida, pues o le sale de puro sapo, como dicen, o tiene que seguir las medidas. Y esta semana, hermanos, ha sido en lo cual yo, hermano Edgar y los hermanos que hemos trabajado necesitamos medir, ¿verdad? Las tablarrocas, ¿verdad? Que todo quede ahí en el edificio, levantar los muros, todo eso. Y una de las cosas que me acuerdo de lo importante que es tener una medida correcta, ahí está el hermano Edgar atrás, no sé si recuerde, hace cuando apenas estaba al mes la cuarentena, pues ellos, si ven esa computadora, hermanos, ellos la fabricaron entre el pastor y el hermano Edgar, y es una computadora que jala muy bien, tiene un procesador muy rápido y está al 100. Pero hermanos, cuando inició esa computadora no inició como estaba, ¿verdad? Ustedes la ven ahí bien pro, bien bonita, ¿verdad? Pero no inició así. Si ustedes hubieran visto cómo se fabricó esa computadora, compraron la caja de metal que viene, y sí, compraron un procesador, compraron una tarjeta de video, compraron el disco duro y compraron una caja, no es esa caja, compraron una caja de metal, ¿sí? Entonces ya fabricando todo el problema es que creo que la tarjeta de video, ¿verdad?, estaba más grande que la caja. Sobresalía salía de la caja la tarjeta de video. Entonces estaba la tarjeta, la caja, y salía así la tarjeta de video. ¿Sí? Entonces me dijo el pastor, hazle un hoyo. ¿Cómo? Hazle un hoyo a la caja para que quepa bien la tarjeta de video y pueda funcionar. Y ok, entonces agarré el reilete y literalmente le hice un hoyo a la caja de metal donde iban todas las piezas. Jalaba muy bien, eso no le quita nada. Era rápida, tenía gran capacidad de disco duro, tenía mucha memoria. El problema es que no era la medida correcta. La caja no era la medida correcta. Hermanos, si pudiéramos definir qué es medida, y una vez le pregunté a un maestro en la secundaria, y me acuerdo una palabra sencilla de lo que era medir. Medir es comparar, muy bien. Medir es comparar. Usted tiene una medida, ¿verdad? Está buscando una medida correcta, tiene que agarrar el metro, tiene que agarrar la cinta métrica, tiene que agarrar, no sé lo que usted use para medir, pero usted usa una base de medida para compararlo con otro para que sea de la misma medida. ¿Sí estamos aquí, hermano? Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros como seres humanos tenemos, gracias a Dios, es la medida. Al nosotros, hermanos, tener una sola medida para usarla en todo lo demás, podemos obtener entonces un mejor resultado que solo echarle al ojo, ¿verdad? Y no es por echarle a los que nomás le echan el ojo, ¿verdad? Pero es mejor tener una medida, ¿verdad? Pero algunos ya tienen experiencia, ya tienen el ojo ahí, ya pues a lo mejor sale mejor. Pero hermanos, tener una medida correcta para el trabajo y para todo lo demás, el resultado siempre va a ser mejor. Entonces, entendiendo que el medir es comparar, en la vida cristiana, hermanos, no solamente medimos como cristianos, ¿verdad?, cosas seculares como la medida de la cocina, medida de ropa, medida de lo que usted guste. Hay cosas que como cristianos también medimos. Y no necesariamente usamos una regla, no necesariamente usamos una cinta métrica. ¿Qué tal cuando nosotros nos medimos con otros cristianos? ¿Qué sucede cuando usted y yo tratamos de medirnos con alguien más? ¿Nos medimos en cuanto al dinero? ¿Nos medimos en cuanto a la vestimenta? ¿Nos medimos en cuanto al carácter?
Es que aquella persona es así y pues yo no puedo ser así. Encontramos entonces muchos de nosotros tratando de medirnos a una medida, hermanos, que no cuadra con lo que debemos ser. Intentamos nosotros tomar una medida para nuestro carácter sobre alguien que su carácter cambia todo el tiempo. Tratamos, hermanos, de medirnos nuestro material en alguien que está pasando un buen momento y sucede, yo, ¿cómo quisiera estar en ese momento también? Decía el pastor, una frase muy conocida, la felicidad termina, ¿se lo sabe? Cuando la comparación inicia. Bueno, la lectura que acabamos de leer nos sitúa en la iglesia que estaba en Éfeso. Y encontramos entonces en el capítulo 4, el apóstol Pablo comienza a instruir a los hermanos. Si usted ha leído este libro, esta carta a la iglesia que estaba en Éfeso, él comienza en el capítulo 4 a instruirles acerca de los dones, que es el Señor quien capacita al cristiano dándole dones que debe usar para la edificación únicamente del cuerpo de Cristo. Nuestros dones son usados para que usted y yo edifiquemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los dones no es para un uso personal, los dones no es para un uso egoísta, si podemos usar esa palabra. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no solo instruye en cuanto a los dones, sino también Pablo aclara a la iglesia que si van a llegar a ser lo que Dios quiere que sean, van a necesitar una medida, y esa medida es la plenitud de Cristo. Esta mañana el hermano Edgar predicaba, ahorita es la congregación vespertina, ¿verdad? Hay algunos de la mañana. Pero en la congregación matutina, ¿verdad? Se les predicó acerca del tema, y si usted se conectó esta mañana acerca de la persona de Cristo, el estudio, ¿verdad? Y hermano trató acerca de los atributos y cómo Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo. Hermanos, pero una de las cosas que este versículo nos aclara es que hay una medida que el cristiano debe llegar. Queremos medirnos con otros, que su medida cambia, su actitud cambia, su conducta cambia. Y tarde o temprano, usted se mide con alguien que no tiene una medida fija, pero gloria a Dios, hermanos, tenemos una medida que no cambia, que es Jesucristo. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta tarde quisiera predicar sobre el tema a la medida de Cristo. Y vamos a ver rápidamente primero, para entrar al mensaje. Vean número 1, las cualidades de la medida. Las cualidades de la medida. Versículo 13, vean, quisiera que ponga sus ojos ahí en ese versículo y vea lo que dice en versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos, la frase usada aquí, hasta que todos lleguemos, como dice el versículo 13, está hablando que cada uno de nosotros vamos rumbo a una dirección. Cada uno de nosotros va rumbo a algo que debemos llegar. Hasta que todos lleguemos. Hermanos, si en su vida no tiene desde hoy una dirección a la cual usted tiene como meta alcanzar, después tarde o temprano se encontrará confundido, desorientado y sin ánimo. La meta de cada cristiano, y para aclarar eso, la meta de cada cristiano es llegar a ser como Cristo.
hasta que todos lleguemos. Y vean, antes entonces de mencionarnos la plenitud de Cristo, menciona ciertas cualidades que esta medida tiene. ¿Cómo debe ser esta medida? Vean primero, unidad de la fe. Vean lo que dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Hermanos, unidad de la fe. No existe nada más demoledor en la vida que una familia con discordia interna. Es algo triste. La discordia, la división dentro de un vínculo es algo triste. Si vamos a estar a la medida de la plenitud de Cristo, necesitamos entender que la unidad será una parte fundamental en nuestra vida. Muchas veces, hermanos, la desunión de cristianos causa que no podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Primera Corintios 1:13, a lo que dice, creo que está en sus pantallas. ¿Acaso, y noten esta pregunta, cómo inicia ese versículo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Ah? Es una pregunta que por obvio sabemos la respuesta. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vean Efesios 4:3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si hay algo que esta medida, hermanos, nos enseña es que es una medida unida. La palabra solícitos en este versículo significa darse prisa. Darse prisa. De manera que la unidad entre nosotros, hermanos, no se va a lograr simplemente teniendo buenas intenciones. La unidad entre nosotros, entre la iglesia de Cristo, no se va a lograr con el simple hecho de que nosotros estemos de acuerdo. La Biblia dice solícitos, darse prisa, tomar acción. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Porque por naturaleza el ser humano no es unido. Nuestra naturaleza pecaminosa sabe lo que quiere, no quiere unión. Se vio desde el huerto, desde el principio, cuando el plan de Dios era tener comunión con el ser humano y el hombre desobedeció. Entonces, por naturaleza no hay una unidad, y si hay unidad simplemente es porque tenemos en común ciertas cosas egoístas con otra persona. Si a alguien me cae mal, pues me voy a juntar con alguien que también le cae mal a la misma persona. Ahí sí somos unidos, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que debemos estar solícitos en buscar la unidad en el vínculo de la paz que es en el Espíritu. Porque unidad no se logra con deseos y buenas intenciones, se logra cuando nosotros estamos en el Espíritu. La Biblia ya nos está diciendo que la unidad es algo en lo cual debemos de esforzarnos. Vea lo que dice John MacArthur, que va a aparecer en la pantalla. Dice, la unidad de la iglesia no puede existir de manera alguna si las metas, ideales y propósitos de sus miembros son impulsados por motivos personales. Pero hermanos, este versículo no solamente la unidad es algo, es una cualidad de esta medida que debemos llegar a ser. También dice la unidad de la fe. ¿Sí recuerda? Que este punto menciona no solamente unidad, sino la unidad de la fe. Que todos nosotros creemos, tenemos la misma meta, creemos la misma meta. Amén. Y nosotros creemos entonces que la meta, aquella fe que usted y yo creemos, es eso lo que nos va a unir.
Nosotros no nos vamos a unir con aquel que no cree que Jesucristo es Dios. Nosotros no nos vamos a unir con aquel que el hablar en lenguas es correcto. Tenemos una fe. Tenemos algo en lo cual creer. Aquella fe que solo viene por el oír de la palabra de Dios. Pero no solo la unidad es una cualidad de la medida de Cristo. Vea siguiente, punto B. También sigamos leyendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del ¿qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. Punto B, conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, cuán importante es que nuestras vidas más y más conozcamos al Señor Jesús. Cuán importante es que en nuestras vidas tengamos conocimiento en el Señor Jesús. Las aflicciones, las circunstancias y lo que nosotros pasamos revelan cuánto conocemos a Cristo. Reflejan qué tanto conocemos del Señor. Hermano, ¿sabía usted que hay bendición cuando conoce más al Señor Jesús? Cuando conoces a Cristo, conoces a Dios. Cuando conoces a Cristo, conoces a Dios. Porque Él es la encarnación de Dios. Es Dios hecho carne. Y todo inicia de ahí. Si usted no cree que Cristo es Dios hecho carne, entonces no sé en qué clase de Dios cree. Cuanto más conocemos, y eso es una afirmación que todo el mundo hemos oído, cuanto más conocemos, ¿sabe qué? Más responsables somos. Cuanto más conocemos, más responsable somos de lo que ya conocemos. Así que, hermanos, de manera que el conocer más de Cristo nos debería entonces hacer más como Él. Nos debería hacer más como Él. Pero, hermanos, hay un montón de nosotros que a pesar de que conocemos tantas cosas de Cristo, no actuamos como Él porque antes no hubo una unidad. Por eso la Biblia aclara, lleguemos a la unidad de la fe, que creamos lo mismo. Y después que aprendamos a creer lo mismo, empezar a conocer más a Cristo. Cuán importante es el conocimiento. Vean lo que dijo Pablo en Filipenses 3, del 7 al 10. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y noten, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la ¿qué? Excelencia del ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús. Se pone más bueno, vean, mi Señor, del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo tenía por excelencia el llegar a conocer más a Cristo. Hermanos, la falta de conocimiento muchas veces tendrá como resultado que usted y yo pongamos prioridades en nuestra vida por encima de los mandamientos de Dios. La falta de conocimiento va a hacer que usted ponga en su vida prioridades por encima de los mandamientos de Dios. Y muchas veces no es la falta de conocimiento la que nos estorba llegar. Muchas veces, hermanos, el problema de muchos de nosotros no es la falta de conocimiento. Y esto me lleva al siguiente punto. Vean punto C. Y sigamos leyendo aquí el versículo 13, antes de mencionar el punto. Vean, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? A un varón perfecto. Ahora, la palabra perfecto no significa una perfección. Nadie es perfecto. ¿Sabe lo que significa la palabra perfecto? Vean punto C, maduro. Okay, yo sé que no está en la pantalla ahorita, pero es maduro. ¿Okay? Madurez. La palabra perfecto es madurez.
Como les decía ahorita, muchas veces no es la falta de conocimiento la que no nos hace llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Sabe por qué muchas veces falta de qué? De madurez. Solo el gato se oye, ¿verdad? La madurez es una característica de alguien que sabe a dónde va. La madurez es una característica de alguien que sabe lo que quiere y sabe a dónde va. Hermanos, la inmadurez es un problema que más y más se está viendo en las congregaciones. La inmadurez viene cuando se tiene conocimiento sin efecto en nuestras vidas. Bueno, muchos de nosotros llevamos años en las cosas de Dios y la verdad es que nos metemos en problemas no por falta de conocimiento, sino por falta de madurez. Y tomamos malas decisiones no porque no sepamos cuál es la solución, sino por falta de no se oye. Y estas son las cualidades, hermanos, porque recuerde, el versículo 13 no menciona a la medida de Cristo, no sin antes mencionar todas estas cualidades. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y todo esto encierra ¿a qué? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Segundo, el propósito de la medida. Versículo 14. Vean en su Biblia, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay un propósito, y el propósito comienza a partir de esta frase. ¿Para qué? Para que ya no seamos. El apóstol Pablo, después de instruir a la iglesia en Éfeso sobre cómo es la medida de Cristo, el versículo 14 nos dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito entonces de esta medida? Una vez que entendamos y aprendamos las cualidades que tiene la medida de Cristo, ahora veremos cuál es el propósito que tiene que estar para que uno tenga que estar a la medida de Cristo. Vean primero, seguir creciendo. Seguir creciendo. La Biblia nos dice para que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermanos, el versículo comienza con la frase de que el propósito debe ser de que usted y yo ya no seamos niños. Todos los que son padres aquí van a concordar en lo mismo. A ninguno le hubiese gustado que su hijo se quede como bebé para siempre, ¿verdad que no? Todos los que tienen hijos grandes. Bueno, los que tienen hijos bebés ahorita pues la piensan, ¿no? Pero los que sí ya son grandes, verlos crecer. Hermanos, si un niño no está creciendo, algo anda mal. En su salud, en su cuerpo. Porque no es normal que un niño no crezca. ¿Sí me explico? No es normal que un niño no crezca. La Biblia nos dice para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermanos, el crecimiento es algo que viene por naturaleza. Noten que la Biblia nos dice que ya no debemos ser. Vea lo que dice 1 Corintios, también usa esta palabra niños, 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo.
Note que la Biblia iguala el hecho de ser carnal a ser niño. Yo no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, y luego da una coma ahí que iguala, ¿como a qué? Como a niños en Cristo. Cristiano carnal es un niño en Cristo. Porque un niño se deja llevar por sus deseos. A un niño quítale una paleta, no le tienes que enseñar a hacer un berrinche. Ya está en su naturaleza. Un niño solo se deja guiar por sus deseos. Un niño ve algo y ya lo quiere. Paciencia no existe en su mente. Y si no obtiene lo que quiere, no necesita tomar clases de enojo ni de berrinche. Es algo que ya tiene. Eso actúa, así actúan los niños. Problema de inmadurez es un problema de nuestra carne. Problemas de inmadurez es un problema de su carne y la mía. Y si hay algo que nos va a ayudar a seguir creciendo, nos va a ayudar a madurar en Cristo, es estar a la medida de la plenitud de Cristo. No solo también se deja guiar por su carne, sigamos leyendo para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Un niño es llevado por cualquier cosa que se le enseña. Un niño es llevado por lo primero que ve. Dice la Biblia algo, las redes sociales dicen algo que ya se va a acabar el mundo y muchos tiemblan de miedo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Estamos aquí todos, amén. Hermanos, y es algo que debemos nosotros entender, porque en la sociedad en que vivimos hay engañadores. La Biblia dice que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En nuestra sociedad actualmente existen muchos engañadores que van a tratar de desviarnos. Y eso es lo que quiere el enemigo, desviarle a usted. Que usted no crea la verdad. Que usted no crea lo que ya conoce. Vean, segundo, ¿cuál es el siguiente propósito? El primer propósito es seguir creciendo. Segundo propósito, vean, seguir en la verdad. Vean lo que dice versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Siguiente propósito, hermanos, ¿qué es lo que, a dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que la medida de Cristo quiere lograr en nosotros? Es que sigamos en la verdad. Es que andemos en la verdad. Una pregunta, hermano. Si usted le preguntara, ¿qué es la verdad? Quizás habría muchas definiciones. La verdad. ¿Qué es el concepto? El diccionario, ¿qué dice de la verdad? ¿Tendríamos varios conceptos de lo que es la verdad? ¿O solamente hay un concepto de lo que es la verdad? Hermanos, el modo de pensar, vamos para aterrizarlos aquí, el modo de pensar de nuestra cultura viene a raíz de un famoso filósofo llamado Fernando Savater. Lo voy a leer, vean lo que dice la filosofía de él. Creo que no está en la pantalla, pero preste atención. Él dice, todas las opiniones tienen igualdad. Cada una tiene razón y todas deben ser respetadas o elogiadas. Es decir, no existe ninguna manera racional de discernir entre ellas. Este razonamiento se está enseñando en los últimos años en varias de las escuelas. No hay verdad alguna. Si tu verdad te funciona, pues para ti eso es verdad, a mí me funciona esta verdad. Y sabe, este pensamiento surge a raíz de todas las ideologías que están surgiendo. A partir de este razonamiento surgen todas
las ideologías, porque cuando no hay una verdad absoluta, pues bueno, esa verdad funciona para mí, y si esa verdad funciona para ti, pues bueno. Y esa filosofía dice, no se puede discernir. Hermanos, hay una verdad. Hermanos, esta ideología da como resultado todas las ideologías que surgieron. El discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, desaparece cuando no hay una verdad absoluta. Pero gloria a Dios, hermanos, cuando fuimos salvos, conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. La verdad no depende de un concepto o opinión, la verdad es una persona y ese es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es una opinión, ni siquiera es un concepto, la verdad es una persona. Vean lo que dijo Josh McDowell. Dice, la verdad es una persona y siendo así, no es una cuestión de concepto, sino una cuestión de una relación. Y como vimos, hermanos, el domingo pasado muchos de nosotros aún no nos despojamos de muchas mentiras como predicaba el pastor. No queremos despojarnos de muchas mentiras. Aquellas mentiras no porque no conocemos la verdad, sino porque no le creemos al que es verdad. ¿Sí me estoy explicando? No queremos despojarnos de las mentiras no porque no conocemos la verdad, sino porque no le creemos a aquel que es la verdad. Si para usted la verdad es simplemente un concepto más, pues bueno, va a aceptar otros conceptos, pero la verdad, hermano, recuerde, tiene que ver con una persona, que es Jesucristo. El versículo nos sigue diciendo, vean tercero, sino que siguiendo la verdad en amor, versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y antes de mencionar el siguiente punto, hermanos, es importante notar aquí cómo nos dice, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos seguir en la verdad, pero no en cualquier verdad. Aquí lo junta con la verdad en amor. La verdad en amor. La Biblia nos dice cuál es la definición de amor en Primera de Juan. ¿Quién es amor? Dios es amor. Y cuando entendemos estos conceptos, cuando entendemos verdaderamente que la verdad es una persona y el amor es Dios, vamos nosotros a entender que no podemos entonces nosotros tener una opinión de la verdad, ni opinión de amor. La Biblia dice Dios es amor. ¿Conoces a Cristo? Vas a conocer a Dios. Tercero, seguir edificando. Siguiente propósito es que nosotros sigamos edificando, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, hablando de la unidad, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, ¿para qué dice? Para edificarse, para ir edificándose en amor. Cada función que nosotros hacemos, cada decisión que usted y yo hacemos va a destruir o va a edificar. Nuestro testimonio va a edificar a alguien o va a destruir a alguien. Y el propósito de esta medida es que nosotros sigamos edificando. Pero no es cualquier clase de edificación. La Biblia habla de edificándose en amor. Hermanos, la edificación no viene con buenas intenciones, sino en ser intencionalmente activo. No podemos nosotros esperar edificar a alguien porque, sí, estoy de acuerdo. Intencionalmente necesitamos ser activos. Versículo nos dice que el cimiento para edificar es el amor.
El versículo nos dice, vean la última parte del versículo 16, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Y dependiendo sobre lo que usted y yo edificamos, será el resultado que obtengamos. Porque si no edificamos en amor, entonces ¿en qué vamos a ir a edificar? Cuando amamos a Dios, sabremos cómo edificar en amor. Pero si vamos a estar a la medida de Cristo, la Biblia nos describe lo que se requiere. Y esto me lleva al tercero, el requisito para estar a la medida. Vea el versículo 17, por favor. Esto pues, digo y qué. Y requiero en el Señor. Vea lo que nos dice estos versículos. ¿Qué es lo que se requiere entonces? Vean primero, marca una diferencia. Vean el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ¿como qué? Como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Marca una diferencia. Ya no andes como los otros. Que nuestra vida marque una diferencia. La Biblia nos dice y nos manda que ya no debemos andar como los otros gentiles. Nuestra manera de vivir debe ser diferente, una actitud diferente, una vida diferente, un hablar diferente, un vestir diferente, porque ya no andamos como los otros gentiles. Y comienza a describirnos que ellos andan en la vanidad de su mente. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es andar en la vanidad de su mente, hermanos? Y comienza a describirnos, viven con propósitos vanos, viven con metas vanas, algo vacío. A eso se refiere, hermanos, en ser distintos. Nosotros tenemos un propósito que seguir, que es Cristo. Tenemos un propósito más grande que el obtener dinero, que el vivir una vida de lujos, que el ser respetado, que tener un puesto en esta vida. Tenemos una meta más grande, la cual es ser como Cristo. Porque nosotros como cristianos no andamos por fe. Andamos por fe y no por vista, dice el versículo. Nosotros, nuestra vida, la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Y noten que el versículo 18, vea lo que dice el versículo 18, teniendo el entendimiento, hablando de los gentiles, en los otros gentiles dice, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Noten, por la ignorancia que en ellos hay. Están ajenos a la vida de Dios. Por la ignorancia, ellos así andan. Y la Biblia nos manda a no andar como ellos, ¿sabe? Encuentro a muchos ajenos, muchos cristianos conozco ajenos a la vida de Dios porque no saben, no conocen y están en ignorancia de lo que Dios ya dice. Y vea a dónde lleva esto. Vea el versículo, terminamos el versículo 18, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por la qué? Dureza de corazón. Aquellos gentiles, ya no debemos andar como los dos gentiles. ¿Y cómo andan ellos? Con un corazón duro. Hermano, una pregunta, ¿cómo está su corazón el día de hoy? ¿Cómo está su corazón para recibir la palabra? Para alabar al Señor. ¿Está duro? Venimos el día de hoy porque pues no alcanzamos en la mañana y tuvimos que venir hoy. Venimos el día de hoy porque si no vengo, me van a hablar por teléfono los del staff. Venimos el día de hoy porque ya se aburrió de estar en su casa, de ver las transmisiones. ¿Cómo está nuestro corazón? La Biblia dice, ya no andes como los otros gentiles con un corazón duro. Vean, sigamos leyendo. Versículo 19, ¿qué es lo que lleva a esto? Los cuales después que perdieron toda ¿qué?
Después de que perdieron toda sensibilidad. Cuando hay un corazón duro, la sensibilidad se pierde. Cuando hay dureza de corazón, lo que resulta es que usted y yo perdemos toda sensibilidad. Lo triste, hermanos, es que se ve en muchos de nosotros. Ya se nos hace normal ver videos de mutilaciones, ya no se nos hace normal. Ver videos de violencia, ver videos sensuales, porque ya desde hace tiempo usted y yo perdimos sensibilidad. Estamos aquí a raíz de un corazón duro. Y el gatito sigue sonando, yo sé. No nos incomoda decir mentiras, no nos incomoda hablar de alguien, no te incomoda faltar a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ya perdimos sensibilidad. Y si queremos estar a la medida de Cristo, a la plenitud de Cristo, la Biblia nos dice, ya no andes como nosotros gentiles. Marca una diferencia. Segundo, por favor, ¿cuál es el otro requisito? Moldéate a la medida. Vea lo que dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no aprendemos así a Cristo. Nosotros tenemos que moldearnos a la medida. Cuando usted va a comprar una talla de cierta ropa y que le gusta, y yo quiero estar a esa ropa, pero hay un problema, no me queda. O se resigna a comprar otra o se amolda a la medida. ¿Verdad? Porque hay ropa que tenemos y pues pensamos, algún día me la voy a poner, algún día me voy a moldar esa medida. Hermanos, y necesitamos amoldarnos a la medida de Cristo. Cristo, hermanos, la medida de Cristo no se amolda a nosotros. ¿Usted sabía eso? Usted y yo tenemos que aprender de Cristo. Siguiente versículo nos dice que todo lo que acabamos de mencionar no es algo que hemos aprendido de Cristo. Pablo le dice, miren, así andan los gentiles, pero nosotros, ustedes no han aprendido así de Cristo. Cuando aprendemos de Cristo es porque hemos oído verdaderamente. Vea lo que dice el versículo 21. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Dice, si en verdad, sinceramente, si en verdad le habéis ¿qué? Oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Cuando aprendemos de Cristo es porque le hemos oído verdaderamente y hemos aprendido verdaderamente. Y muchos, desde que comenzó la pandemia, dejaron de escuchar la voz de Dios. Comenzaron a oír sus sentimientos, comenzaron a oír su corazón y dejaron de escuchar la voz de Cristo. No solo el oír, sino verdaderamente enseñados conforme a la verdad. Hermanos, nuestra conducta cristiana debió ser aprendida no por mediante un líder, aunque es bueno, no mediante el pastor, principalmente, nuestra medida de aprendizaje debe ser vivir como Cristo. Porque nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Nosotros debemos entonces aprender a oír la palabra de Dios y haber sido verdaderamente enseñados. Bueno, no dudo que hemos aprendido bastante, pero es bueno que nos preguntemos y reconozcamos qué es lo que no hemos aprendido de Cristo. Póngase a pensar, ¿qué es lo que usted no ha aprendido de Cristo? La Biblia dice, nosotros no aprendéis así de Cristo, pero ¿qué cosas no hemos aprendido? Por mencionar, no hemos aprendido de Cristo vivir en pleito familiar. No hemos aprendido de Cristo vivir en enemistad con otros hermanos. No hemos aprendido de Cristo vivir en desobediencia a nuestros compromisos. No hemos aprendido de Cristo robar el diezmo. Estas cosas no las aprendemos de Cristo. Amén.
Y si no las aprendemos de Cristo, ¿de dónde aprendemos? Nuestras acciones reflejan de quién hemos aprendido. Nuestras acciones, nuestras decisiones reflejan de quién hemos aprendido. Una pregunta, ¿usted ha aprendido de Cristo? Pero si vamos a andar a la medida, hermanos, debemos de moldearnos, no solamente debemos despojarnos, marcar una diferencia. Vean, tercero, ya casi termino, hermanos, despójate de la antigua medida. Vean lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, cuando habla de despojarte, no solamente significa que simplemente no esté de acuerdo, sino debemos de tomar acción. Debemos de quitarnos por encima los deseos engañosos. Antes como cristianos teníamos deseos, antes de ser cristianos usted tenía deseos, tenía metas distintas. Ahora que somos cristianos, estamos con el nuevo hombre, tenemos metas que aprendemos de Cristo. No podemos andar en la voluntad de Dios y al mismo tiempo seguir nuestros deseos egoístas. Estas dos cosas no se pueden. No podemos pensar que andamos en la voluntad de Dios y hacer nuestra propia voluntad. Cada vez más y más vemos a tantos cristianos tomar decisiones sin dirección, tratando de espiritualizar. No, pues es que Dios, es lo que Dios quiere. Eso es lo que siento que es lo correcto. Y se les aconseja mediante la palabra de Dios, el pastor se les aconseja, pero es que Dios me está diciendo esto. Prefieren ser lo que quieren ser y tratan de espiritualizarlo pensando que eso es lo que Dios quiere. No oran, no leen la Biblia, no son fieles a la iglesia, pero eso es lo que Dios quiere. Y la Biblia dice, despójate del viejo hombre. Siguiente requisito, vean, sigamos leyendo, vamos rápido. Y renovaos, ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente. Renovaos, no habla de una reformación, sino de una renovación. No, Cristo no reforma, no es como que la misma forma la hace otra vez, no, es algo completamente nuevo. Renovaos en vuestro espíritu de vuestra mente. Cada día, hermanos, debemos renovarnos en el espíritu. Cada día debemos de crucificar nuestra carne. Cada día debemos renovar nuestra mente a la medida de Cristo, porque esa es la medida. Pero si en nuestra vida privada no hay un cambio, nuestra vida en público no solo será, solamente va a ser una actuación que tarde o temprano se va a cansar de actuar. Porque si en nuestra vida privada no hay una renovación, nuestra vida en público será una actuación que tarde o temprano se va a cansar de actuar. Siguiente, vean el versículo 24. Y en este versículo termino. Dice, y vestidos del nuevo hombre. Punto E, vístete a la nueva medida. No solo en despojarnos, sino una vez que nos despojemos, nos renovamos. La Biblia manda a vestirnos ahora sí a la medida que Dios pide que seamos. Y para terminar, cuarto, el poder de andar a la medida de Cristo. Hermanos, hay poder cuando usted y yo estamos a la medida de Cristo. Vean el versículo 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Primero, vean una vida justificada. Gloria a Dios, hermanos, que cuando buscamos andar a la medida de Dios, Dios nos recuerda que somos justificados en Cristo y ya no hay culpa del pecado. Y Dios nos da de su gracia cuando aprendemos a andar en sus caminos. Aquella gracia que usted requirió cuando estaba pasando por esa prueba. Aquella gracia que usted requirió cuando estaba pasando por un momento difícil. Hay poder en andar a la medida de Cristo.
Y por último, punto B, no solamente una vida justificada, sino también una vida santificada. Según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando andamos, hermanos, a la medida de Cristo, lo que producirá en nosotros será una vida santificada, consagrada al Señor. El vivir en santidad no quiere decir que entreguemos la mayoría de nuestra vida. El vivir una vida santificada es que nosotros hagamos dueño a Cristo de todo nuestro ser. Dios no quiere una parte de su vida. Él quiere ser el que tenga el control total de nuestra vida. Pero no sin antes aprender las cualidades de la meta, el propósito de la meta, lo que se requiere, y nos daremos cuenta de que hay poder cuando entramos a la medida de Cristo. Vamos a orar. Nadie viendo, por favor. Gracias, Señor, le damos por el mensaje, Señor. Te pido por la invitación, te pido que usted haya hablado corazones el día de hoy.